Buenas noches. Con este programa iniciamos una serie de documentos inéditos, reportajes y entrevistas a lo desconocido y lo paranormal. Se trata de una serie que se puede considerar como ambiciosa y hecha con gran ilusión. Un equipo de personas detrás, donde nos va a llevar toda la semana, nos va a acercar mucho más al tema del misterio. Comenzamos ya, mejor dicho, encendemos ya la luz del pasillo. Probablemente en este momento, mientras que ustedes ven el programa, estén sentados en un confortable sillón, los ruidos de la calle se atenúan, hay silencio en la casa y usted oye o escucha como un rumor de pasos o siente en su nuca un aire frío. Pensará con toda probabilidad que se trate de causas naturales y con toda seguridad sea así, puesto que realmente, como todo el mundo cree, los fantasmas no existen. ¿O sí? Aquí tenemos ahora el dilema. De todas formas, lo que sí parece existir son casas encantadas o lugares encantados. Fenómenos extraños, inexplicables, fenómenos que las personas no dan una explicación, lo atribuyen a los fantasmas, a las almas perdidas. Y si nos referimos a sitios o lugares encantados, no debemos irnos muy lejos, porque Jerez, o nuestra localidad, tiene muchos lugares donde podemos ver esto o podemos atribuirle esta definición. Pero para hablar de almas, para hablar de estos seres que van buscando un sitio de luz, tenemos con nosotros a una persona que nos puede guiar gracias a sus dos libros y tercer libro que va a comenzar dentro de poco, ya lo tiene casi terminado, que es nuestra compañera María Eslava. Buenas noches, María Eslava. Buenas noches, Fran. Encantada de estar aquí en tu primer programa. Gracias. Ella es sensitiva y colabora con otros programas de radio. Ella nos ha traído dos libros, el primero que hizo ella, que es Visiones y mensajes del más allá. Este fue el primero que editó ella, y luego La luz de las almas perdidas. Mejor que tú nos puede hablar de las almas y tu experiencia desde hace ya mucho tiempo. Sí, como yo siempre digo en cada entrevista que me hacen, yo hablo siempre desde mis experiencias vividas en primera persona. Lo he escrito en dos libros. El primero me lo publicó una editorial, el segundo lo he autoeditado yo, pero la persona que tenga el segundo tiene los mejores capítulos del primero. Los resumí porque lo amplié y me tomé más tiempo para escribir mis experiencias, ¿no? Como siempre, pues una comienza a escribir. Este fue mi primer libro, es mi... como lo explicaría, no está explicado como yo lo quería explicar realmente. Aquello era como un diario. Por eso yo este libro lo he autoeditado yo, porque no quedé muy contenta con el primero, ¿no? Agradecía, por supuesto, a la editorial que me lo publicó, ¿no? No a cualquiera se le publica un libro. Y de almas perdidas, pues La luz de las almas perdidas habla de experiencias paranormales que he vivido en primera persona, pues desde que contaba con unos 4 o 5 años de edad. María, yo me he leído el libro y sé perfectamente, te conozco desde hace mucho tiempo. Pero muchos de los que nos están viendo ahora posiblemente dirán, bueno, María, ¿qué es lo que cuenta realmente María en estos libros? ¿Experiencias que has tenido o desde pequeña? Porque lo tuyo surge desde muy pequeña, ¿no? Lo mío surge desde que tenía 4 o 5 años, que yo empiezo a decir en casa pues que veo cosas que las demás personas no pueden ver, ¿no? ¿Cómo le explica a una niña de 4 o 5 años a unos padres que está viendo algo que realmente no existe? Es difícil explicarlo. Mis padres me llevan al médico a raíz de esto. El médico pues determina que tengo anemia, que por eso veía esa serie de cosas.
Pero claro, según va avanzando el tiempo, según voy cumpliendo edad, ¿no? La adolescencia. Otra cosa que también me gustaría decir, que el médico me recetaba una serie de medicamentos para la anemia, que eran inyecciones. Estuve hasta los 12 años poniéndome esas inyecciones para la anemia, hasta que con 12 años pues ya dije en casa pues que no veía nada más y que ya eso se me había quitado. De las experiencias que tú cuentas en este libro, bueno, me supongo que te quedarías con algunas, pero ¿cuál es la que más destaca de ellas? La que más destaco por el tema de familiar es la de mi hermano. Porque cuando yo ya con una edad adulta empecé a seguir viendo cosas y lo volví a decir en casa, yo pensaba que tenía una enfermedad. Yo pensaba que tenía una enfermedad mental. Un besito para todas las personas que tienen ese tipo de enfermedad, que no... Pero yo pensaba que yo tenía una enfermedad, yo creía que yo tenía esquizofrenia, porque veía cosas y escuchaba cosas que los demás no podían ver. Y es lo primero que pensé. Entonces, a raíz de lo que me pasó con mi hermano, fue que yo vi la muerte de mi hermano antes de que pasara. Y lo conté antes de que pasara. Mi hermano va a morir, y lo he visto en sueños, lo he visto en una premonición, y mi hermano, eso fue a las 3 de la mañana, y al día siguiente a las 5:30 de la tarde muere de un infarto. Es decir, no tenía cáncer, no tenía ninguna enfermedad que se pudiese morir de la noche a la mañana, y evidentemente un infarto, ni un médico determina un infarto. Una persona va a morir, si se sabe que una persona va a morir de un infarto, previamente se le haría algo, ¿no? Ahí me di cuenta yo, Fran, de que lo que yo tenía era real, de que yo no tenía ninguna enfermedad y de que eso era real como la vida misma. Entonces, a raíz de eso, me han ido sucediendo varias experiencias en mi vida. Pero a la pregunta que tú me has hecho, una de las más importantes que hay en ese libro es la historia de Sergio. Esa historia tiene de 40 a 50 páginas y ha sido la experiencia más alucinante que he tenido en mi vida. María, yo, te conozco hace mucho tiempo, hemos hecho radio, hemos hecho otros programas. Lo que sí es verdad es que una de las cosas que tiene María es que me la llevo a conocer a Chencho, que te voy a presentar a Chencho. Chencho es otro colaborador nuestro que, Chencho Zarco, que es... Sí, Chencho Zócar. O Zócar, perdón. Él es escritor, pintor, además de librero, él es un lector voraz de libros. Cuando yo me llevo a María a su librería, ella empieza a conocer cosas muy extrañas. Chencho, ¿a ti qué te ocurre en tu librería, que va en todo el mundo? Yo lo que era el tema de los fantasmas nunca lo había tocado. Lo que pasa, soy librero, tenemos una librería, la librería la tenemos aquí en Jerez, está en la Plaza Vargas, en el número 2, y tenemos más de 200.000 libros en librería, es única en España. ¿Qué pasa? Llega el momento en que empiezo a ver que están ocurriendo cosas extrañas y que puede pasar algo extraño allí. Llega el momento en que veo a un fantasma y a raíz de eso se empieza a correr la voz, empiezan a ir por allí muchos mediums sensitivos y María llegó por allí, y cuando llegó María eso fue alucinante, ¿no? Porque empezaron a aparecer almas por todos lados. Lo que es en la librería tenemos 11 almas y después hay 3 portales dimensionales. Y es increíble. Lo mejor de la librería, que los fantasmas, es que hay una cosa muy curiosa, Fran. Cuando se habla de almas, la gente como que le tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de almas, se piensa que las almas son malas. Pues en la librería, la gran mayoría de almas que hay allí, todas son buenas y además son increíbles. Además, son maravillosas. María te lo puede decir, ¿no? Estuvimos nosotros allí. Sí, porque allí son maravillosas. Yo recuerdo cuando llegué allí que fui contigo, sí. Fran, y yo hablé con Chencho, yo estuve allí, casté unas cuantas cosillas, ¿no? Que vi, entré a una señora mayor,
una señora de raza gitana, una matriarca de la época. Y yo, claro, me quedé con una serie de cosas, vi los portales, el frío por aquí, luego en el patio también hay... Pero es verdad que yo todo me lo quedé y luego al día siguiente se lo escribí y se lo llevé por escrito a Chencho. Y la verdad que yo realmente vi allí a la señora mayor, luego vi a una mujer con un niño, pero ellos pasaban por el pasillo, iban de paso. Y vi a un señor sentado en el sillón, con el pelo alborotado, canoso, muy bohemio vestido, ya se lo comenté yo a él, eso se lo di por escrito, y está claro que muchas personas que han estado allí han coincidido, es lo mismo que yo. De hecho, me parece muy importante comentar que las almas que tenemos allí me ayudan, es que me ayudan. Bueno, esa señora mayor te protege mujer, totalmente. Sí, esa mujer me tiene como si fuera un hijo. Es algo increíble. María, ¿tú cada vez que tienes esa sensación sientes escalofrío? ¿O, qué es lo que te ocurre cuando ve un fantasma, ve un alma? Fran, yo hace 7 años que me abrí con este tema, me ha costado muchísimo trabajo porque no es fácil abrirte tú en la sociedad en la que vivimos. Mira que yo soy una persona que ve almas, que puede hablar con fallecidos en un momento dado, es muy difícil, es muy difícil abrirte con esto. Pero yo al principio sentía frío cada vez que tenía una energía cerca, ¿no? Un alma perdida, o llamémosle cada uno como quiera. Pero muchas veces ya incluso las veo y las siento y ya no siento ese frío. Es que a lo largo de mi vida, ya digo, desde los 4 o 5 años, yo ya voy evolucionando, porque como yo digo, empecé a oír ruido, pero ya escucho. Yo ya no tengo el miedo que tenía al principio. Y yo ahora mismo me veo hablando y me voy hacia atrás 7 años y no me reconozco. Es que no me reconozco. Porque ahora puedo hablarlo con cualquiera, ¿no? Puedo comentarlo con cualquiera, pero yo antes era una cosa que me daba vergüenza por lo que opinaba la gente. Entonces ya te digo, las almas perdidas igual puede venir con frío, que puede venir con calor o puede aparecer de un momento sin sentir nada. Chencho, ¿tú allí en la librería has sentido algo fuera de lo normal? Y yo lo que quiero comentar, sí, a la pregunta que le has hecho a María, alucinante, porque fue por allí un medio, estábamos los dos al lado uno del otro, estábamos al contrario, yo estaba sentado allí y ella estaba aquí, y entonces llega el momento y empieza a decir que siente las almas alrededor suya y que tiene frío. Era en verano, Era verano, yo estaba al lado y al poco tiempo empiezo a sentir yo también el frío, horroroso, yo no me podía imaginar. Y yo no, ella me estaba transmitiendo el frío. Es verdad, recuerdo ese día. Era horroroso. Mira, una de las cosas que mucha gente pregunta es si estas almas errantes, estas almas perdidas, están buscando a alguien que la ayude para salir o llegar a algún sitio. ¿Hay gente preparada o hay gente, tú que llevas bien el tema, María, para decir que esas almas se vayan a otra dimensión o hay que estar muy preparado para hacerlo? Fran, yo no soy una experta en este tema, primero porque no me dedico a ello profesionalmente. Yo soy una persona que soy empleada de la administración pública desde hace casi 30 años, yo no me dedico a este tema, pero es verdad que estoy ayudando a muchísima gente. A Sergio, la persona que aparece en este libro, fue una de las personas y de una de las almas que yo ayudé. ¿Cómo llegué a Sergio? Pues yo, como tú bien has dicho antes, colaboro en algunos programas de radio. Pues una madre de una niña de 7 años se pone en contacto conmigo para que yo ayude a su hija. Porque su hija no puede dormir porque ve a alguien sentado en los pies de su cama por la noche. Una niña que le habían hecho muchísimas pruebas médicas y no conseguían saber lo que tenía la niña. Y la última prueba que le quedaba era para ver si tenía una enfermedad grave. Yo voy a casa de esta pequeña de 7 años, hablo con la niña en su habitación porque solo quiere hablar conmigo. Y la niña me cuenta que hay una persona que es Sergio y que lo ve en los pies de su cama. Y en ese momento yo pedí a Sergio... ¿Se puede decir que son los visitantes de dormitorio? No,
Esta era un alma perdida. Visitante de dormitorio es lo que yo veía con 4 o 5 años que rodeaban mi cama, que son como sombras oscuras. Esos son visitantes de dormitorio. Él era un alma perdida que estaba buscando ayuda. Y yo voy a casa, pido a Sergio con toda mi alma, que fue la primera vez que lo hice, que tenía que dejar a esa niña de 7 años y que yo estaba allí, que le podía ayudar. Y ya estuve, bueno, Sergio estuvo conmigo 4 largos meses, dándome todo tipo de detalles. Yo llegué a casa de los padres de Sergio, que no son ni siquiera de la provincia de Cádiz. Me dio tantos datos, que yo conseguí hablar con los padres de Sergio. Y vino esta niña con su madre. Y quien quiera saber más, que compre el libro. El libro que... Porque yo he donado la primera parte en el Comedor Social del Salvador y la segunda tanda del libro pues para pagarme el tercer libro. Perfecto. Chencho. Sí. Yo sé que, por ejemplo, en tu librería tiene esas almas ahí. ¿Has sentido, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, movimientos, o has escuchado algo? ¿Has tenido sensaciones? Aunque parezca mentira, yo soy bastante escéptico. Escéptico. Yo cada vez que escucho un ruido no se lo achaco a los fantasmas. Siempre busco otra explicación. Cuando ya no me queda más remedio, pues sí, ¿no? Pienso que pueden ser almas. Lo que es... yo allí vi un fantasma, escuché a otro ululando, que eso fue horroroso, y luego, cuando yo vi el fantasma, eso me sirvió de vacuna para no tener miedo de estar allí. Porque no sentí nada, absolutamente nada. No sentí ni miedo, ni curiosidad, nada. Y ahora, eso sí, cuando yo llego a la librería, el problema está en que si es de noche. Si la librería es de noche, pues, hombre, me da un poquito de miedo. Y lo que es la convivencia con los fantasmas, no sé, una cosa normal y corriente. Uno sabe que están allí, pero mientras que no se dejen ver, ni hagan alguna trastada, y normalmente se portan muy bien. A pesar de todo, ¿viene gente buscando libros de este tema o...? Bueno, vienen buscando gente libros de este tema y también vienen buscando los fantasmas. ¿Sí? Sí. Vienen gente de toda España. Ah. Sí. Y buscando libros de temas esotéricos. Y después aparte también viendo con curiosidad por saber qué ha pasado allí. Yo siempre digo una cosa, Fran, como bien dijiste antes, Jerez es una ciudad que está llenita de fantasmas. Lo raro no es que yo tenga fantasmas en la librería, lo raro sería que yo no los tuviera. Claro. ¿Qué pasa? Todo Jerez está lleno de fantasmas. Pero nadie se atreve a hablar de ello. De hecho, María hace poco tuvo una experiencia también en un sitio aquí. Hiciste una lectura, ¿no? Fue una lectura que eso también forma parte de acercarte un poco más a lo que son las almas o los fantasmas. Y esas experiencias cualquiera no la puede hacer, ¿no? Porque hace una escritura así abstracta y luego que tenga su significado. Sí, lo que pasa, Fran, que, perdona que te interrumpa, que estoy yo es que no me callo, que lo que sí es, Fran, te voy a decir una cosa, a mí me han llamado de muchísimos equipos de investigación, sí. Pero yo no voy con cualquiera, sinceramente te lo digo, porque yo, hombre, aquí hay mucha competitividad, pero también es verdad que a mí me gustan las personas que trabajan en este tema con seriedad. A mí no me gustan algunos grupos que veo que me han llamado, pero no he acudido. Pero es verdad que tú sabes, la persona que a mí me llamó es una persona seria, una persona... Y fui... Sí, vamos a decir, es Adrián Martínez. Adrián Martínez y ya te digo... Adrián Martínez, que por cierto es compañero mío también de otra sintonía radiofónica, y él investiga y hace maravillas con y es verdad que hice lo de la escritura y allí las personas que estaban, no podemos decir dónde se hizo porque es público y no se puede decir, pero allí hubo personas que se quedaron pues asombrados porque yo empecé a dar nombre, empecé a dar datos, y fueron a los archivos, buscaron la fotografía y no daba explicación como yo podía dar incluso la
la forma física de aquellas personas que hacían más de 100 años que habían existido. Date cuenta que el centro histórico de Jerez tiene mucha historia. Muchos enterramientos. Entonces hay mucha historia. Precisamente en tu librería dice que era un antiguo cementerio, ¿no? Sí. ¿Árabe o...? No, el cementerio no. El cementerio bien se sabe que estaba en la Plaza del Arenal. Ajá. Estaba separada la librería del cementerio árabe por la muralla. Pero indiscutiblemente en la librería, en el patio, allí hay ciertos enterramientos. Eso sí es cierto. Parece ser que la librería nos podemos elevar hasta el siglo XI, porque fue palacete moro. ¿Qué ocurre? Puede ser que cuando llegaron aquí los cristianos, pues a lo mejor no podían salir de las murallas o lo que fuera y tuvieron que enterrar en el propio palacete a ciertas personas allí. Eso sí es cierto. Allí hay ciertos enterramientos, pero lo que es enorme. Nos vamos al siglo XI. Aquí Jerez tiene cosas muy antiguas. Bueno, yo creo que tenemos que parar aquí ya el tema de las almas. Volveremos con otro programa referente al tema de las almas. Se nos queda sin tiempo este apartado, ¿eh? Creo que lo vamos a aplazar porque tendríamos mucho que hablar, ¿verdad, María? Y Chencho. Muchísimo, yo creo que sí. Muchísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro apartado que también tiene que ver con las almas, y que vamos a interpretarlo de otra forma. Gracias a María y a Chencho. Muchas gracias a ti, Fran. El próximo programa lo veremos otra vez y pasamos ya al siguiente episodio. Existen personas muy sensitivas, quizás con una sensibilidad especial, que dicen sentir cerca de sí a sus seres queridos que ya fallecieron. Afirman que de vez en cuando sienten un escalofrío por la espalda cuando el familiar muerto anda cerca de ellas. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Porque el alma ha tocado a esta persona y quiere comunicarle algo? Este escalofrío que sienten algunas personas es la irradiación del alma, es decir, el fluido que rodea al alma. La irradiación del alma es bastante más fría que la irradiación del cuerpo. Por eso se siente ese breve escalofrío en la espalda y a lo largo de las vías nerviosas. No importa en qué entorno creciera y viviera el que antaño fue un ser humano, pues en casi todos los casos el alma siempre pertenece durante un tiempo en el que fue su lugar en vida e intenta seguir viviendo como siempre en su antiguo campo de actividades, tal como era su costumbre cuando era un ser humano. Sin embargo, este plano no es el lugar donde el alma ha de quedarse, ni deberíamos de buscar la comunicación con el alma del fallecido, pues los lugares de evolución esperan al fallecido a través del impulso del alma que puede ser conducida a ellos. Sin embargo, cuando la persona ha estado muy atada a la materia, le cuesta reconocer su situación. Finalmente, el alma tiene que comprender que ya no puede tocar ni palpar nada de aquel entorno material tan querido. Entonces comenzará a sentir atracción de otros estadios donde tal vez comience a reconocer el cambio del olvido. En ese proceso comienza a perder importancia muchas cosas que antaño fueron importantes, porque el camino del olvido significa ir soltándose muy paulatinamente de todo aquello que dio seguridad y apoyo al alma como ser humano. Con estos dos vídeos de las almas nos vamos a publicidad.